tardes a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estoy contento de poder hacer este video para compartir la palabra del Señor en estos tiempos de crisis en nuestra Argentina, situación que es de público conocimiento, y también vemos cómo esto está incidiendo en las naciones de la tierra, pero creemos que el Señor, nuestro Dios, es soberano y tiene el control de todas las cosas. Hemos visto el poder de Dios, el amor de Dios sobre nosotros, sobre la iglesia, y estamos entendiendo que es un tiempo clave para poder testificar del Señor y poder llevar adelante la obra del ministerio, que es el testimonio de Jesús en las naciones. Por eso quiero aprovechar el tiempo, hablar con ustedes una palabra que el Señor puso en mi corazón, y creo que vamos a ser edificados y vamos a ser bendecidos y vamos a ser puestos en función en la tarea que nos toca desarrollar en este tiempo como generación en el propósito eterno de Dios. Estamos expectantes, estamos creyendo en el Señor de que Dios nos va a llenar de señales en el camino para verlo a Él y ver cómo todas las cosas son reconciliadas en Cristo, cómo todas las cosas serán reunidas en Cristo, y nosotros estaremos en ese plan. Nosotros, los que estamos oyendo la palabra, los que somos del Señor, los que discernimos su voz, vamos a estar reunidos con Él en el día de Cristo. Por eso quiero compartirles una palabra y quiero que vayamos a la Escritura. Estuve orando al Señor en estos días, pensando en qué compartir, y el Señor me habló a través de su palabra y me permitió ver esto que vamos a compartir y entrar para ver algunas verdades de su palabra, y creo que nos van a edificar en la fe. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Tengo otra versión, pero le pido que me acompañe escuchando. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13, el Señor hablando y expresando algunas cosas. Dice así la palabra: eres la sal de la tierra, pero si la sal ha perdido su sabor, su fuerza, su calidad, ¿cómo se puede restaurar su salinidad? Ya no es buena para nada más que ser arrojada y pisoteada por los hombres. En la versión Reina Valera 1960 dice así: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Hay varios usos de la sal en los tiempos antiguos. Por ejemplo, con la sal se sazonaba la comida, se rociaban los sacrificios en el templo. La sal era importante porque protegía la comida de la putrefacción y la conservaba sin cambios. Era un símbolo, como un documento legal que contenía lo tratado y lo convenido entre dos o más personas. Y estos eran algunos de los diferentes usos que se le daba a la sal en los tiempos antiguos. Pero la pregunta que surge en este contexto de la palabra es: ¿cómo se desvanece la sal? Esta información quizás nosotros no la teníamos al alcance de la mano, pero en la búsqueda encontré algo interesante y quiero compartírselos como reflexión de la palabra del Señor. La sal se desvanece cuando en ella se infiltran elementos extraños. En el Oriente, donde geográficamente se desarrolló la historia bíblica, la sal no solamente llegaba como nos llega a nosotros, refinada y empaquetada en sus diversas formas, sino que era traída en unos recipientes de piedra con una capacidad de 9 a 13 kilos.
estos recipientes llenos se dejaban en la cocina y esa sal era como una sal de piedra. A estos recipientes se los tapaba con un pedazo de losa o de piedra para mantenerlos resguardados, y todas las mañanas, cuando se lavaban los pisos de la cocina, el agua alcanzaba a estos recipientes y la humedad comenzaba a prevalecer en la sal, y justamente la que estaba en el fondo era la que empezaba a desvanecerse. Cuando se usaba toda la sal del recipiente, quedando solo la del fondo, esta se arrojaba a las calles y terminaba siendo pisoteada por los hombres, porque esa sal se endurecía y quedaba allí de esta forma. Y viendo algunos pasajes respecto a la sal, me impactó lo que decía el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 50, diciendo lo siguiente: la sal es buena, pero si se pierde su sabor salado, ¿qué usarán para restaurarlo? Deberían tener sal en ustedes, es decir, deberían desarrollar las cualidades de preservar, deberían desarrollar siempre las cualidades de purificar el compromiso con Dios y de vivir en paz unos con otros, es decir, en lugar de rivalidades. Cuando una persona se aleja de la forma apropiada de adorar a Dios, es como la sal del fondo del recipiente. Cuando nos alejamos de la palabra de Dios, nuestra sal, esa cualidad de preservar y mantener el compromiso hecho con Dios es desvanecida por la humedad del mundo o por cualquier otra cosa que pongamos por encima de Dios. No podemos como iglesia darnos el lujo de ser la sal del fondo de ese recipiente. Es decir, no podemos ser esa sal que se endurece por la humedad del mundo, para que no seamos expuestos ante los hombres y pisoteados por ellos en cuanto a este asunto. Cuando nos quedamos voluntariamente al fondo de este recipiente, olvidando nuestro compromiso funcional en este mundo de preservar la humedad, esto nos alcanza y nos endurecemos y estamos pronto a ser expuestos ante los hombres, no para bendición, sino para todo lo contrario. Y esto le sucede a las personas cuando se alejan del verdadero Dios, porque dígame usted si no es una verdad de que no hay persona más criticada que aquella que profesa ser cristiana y luego se conduce totalmente contrario o de una manera totalmente distinta a lo que dice ser en el Señor. Y es por eso que muchas personas hoy no están impresionadas con ciertos cristianos por estas razones. Por eso nosotros, si declaramos con nuestros labios y confesamos con nuestros labios de que somos cristianos, debemos vivir y practicar la palabra de Dios. Ser sal no es una cuestión de naturaleza, es una cuestión de función, de funcionalidad. Por eso, cuando podía ver esto en la palabra y entendía de que si me vuelvo consciente de que soy esto en el Señor, entendiendo que, como Él lo declara, soy la sal de la tierra y que me dio esta capacidad funcional, no debo dejar de que esa sal que reposa sobre mí se desvanezca. La sal, como bien decíamos, preserva de la putrefacción, de la corrupción moral, de la inmoralidad sexual, de la violencia, de la idolatría.
Pero el Señor no nos puso solamente para que preservemos la tierra y nuestra vida de estos males, sino que en su aspecto positivo, el Señor nos puso para que preservemos el testimonio de Jesús en las naciones, para que preservemos las sanas enseñanzas de nuestro Señor, estas enseñanzas que Él nos dejó y las podamos reflejar en nuestras vidas, y que preservemos la vida de piedad, es decir, una sincera adoración íntima a su nombre, que esto sea una expresión de vida. Porque si esto ocurre, de perder esto que acabamos de hablar, de preservar el testimonio de Jesús entre las naciones, de preservar las palabras de nuestro Señor, sus enseñanzas y su reflejo en la vida, de preservar o de perder, mejor dicho, la vida de piedad, de adoración íntima a su nombre, la pregunta es, ¿cómo será restaurado? Otra versión dice, ¿quién la restaurará en la tierra? ¿Quién va a tener ese efecto restaurador? Y entendiendo esta realidad de la Iglesia, que la Iglesia es la única encargada de cumplir esta función sobre la tierra. Es por eso que somos especiales para el Señor, es por eso que somos importantes en el propósito de Dios. Y entiendo que hoy más que nunca tenemos que cuidar lo que Dios nos dio para que Él pueda ser glorificado en todo a través de lo que hagamos en la tierra. Y creo firmemente que Él nos está preparando para algo mayor de lo que estamos viviendo sobre esta tierra. El mismo Espíritu que gobernó a Jesús fue el que lo llevó a glorificar al Padre por medio de su vida de entrega y obediencia. Y fue así que el Padre le devolvió la gloria que antes tenía cuando estaba con Él en el principio. Es decir, yo creo que este es el tiempo de seguir el modelo de vida de Cristo y no dejar que la humedad del mundo o cualquier otra cosa deje al Padre sin la gloria que Él merece recibir. Espero en Dios, espero en el Señor que esta palabra nos lleve a reflexionar en lo que somos en Él, a arrepentirnos si no hemos preservado el testimonio de Jesús, y que podamos cambiar el curso de nuestras decisiones y nuestras acciones presentes para comenzar en algunos casos o bien para continuar en otros, transitando en este camino abierto en Cristo, y que podamos vivir esta realidad de Dios que es para los hijos, porque solo de esta manera llegaremos a cumplir el llamado y la meta que Dios trazó para nosotros. Y creo también que Dios está llamando a la reconciliación del mundo con Él. Dice la palabra que el mundo no le conoce. Y pensando en estas cosas, es una realidad. Dios creó a todos los hombres son el fruto de su creación, pero Dios llama hijos solo a los que creen en Jesús. Y nos trata de esa manera. Por eso, si en este tiempo decides en tu corazón hacer las paces con Dios, Él te concede por gracia el título más alto que puedes conseguir en la tierra, que es ser hijo de Dios. Y por causa de ese nombre, el testimonio de ese nombre en tu corazón, por causa de eso vas a ser preservado y vas a tener un propósito en esta vida. Dice la Escritura que Cristo nos salvó por gracia, y cuando Él nos salvó, no solamente nos salvó para que hoy vivamos vidas comunes, sino que nos salvó y nos dio un propósito. Y esto es parte de lo que estábamos compartiendo, y te animo a que sigas leyendo el pasaje de Mateo 5 para ver de qué se trata este propósito y esta asignación, cuando ya
pasas a ser parte de la iglesia del Señor en la tierra. Pero quiero cerrar esta reflexión diciéndote que puedas atender con más detalle a lo que hablamos, a esta asignación de parte de Dios que reposa sobre vos. Pero también quiero poder declarar en vos, en mí, en los que escuchan y en los que han recibido a Cristo, que la vida de Cristo no se desvanecerá como la sal volviéndose insípida en ti. Que la gracia de Dios, que la bondad de Dios sobre vos no se van a desvanecer, no va a perder su fuerza, tampoco va a perder su eficacia, sino que cumplirá su propósito por el cual te salvó, y es glorificarte con Cristo en su día. Quiero que tengamos y que podamos dejar esto como fundamento de que nada de lo de Dios se pierde, nada de lo de Dios se desvanece, sino que permanece para siempre. La sal se hace nada y se hace desechable, se vuelve insípida al corromperse, al exponerse a esta humedad. Pero la vida de Cristo en nosotros no puede corromperse, no puede contaminarse, sino que nos llevará a la gloria que está pronta a ser revelada en nosotros. En tu vida y en mi vida y en la vida de los que hemos creído en el Señor, nada de lo de Dios se desvanecerá en corrupción, sino que todo será llevado hasta que te vistas de incorrupción. Eso es lo que nos revela la palabra. Lo corruptible de nosotros se vestirá completamente de incorrupción por la vida de Cristo. La vida de Cristo es una vida incorruptible. Por eso nada se va a perder, nada se va a corromper, nada se va a desvanecer en tu vida, porque Cristo está en nosotros. Después de su resurrección, nada de lo que se unió con Él se corrompe, se desvanece como la insípida sal, sino que en Cristo, quien es la sal incorruptible de la tierra, es la sal incorruptible para la tierra. En esa realidad vamos a ser preservados para la eternidad. En esa realidad vamos a ser capacitados para cumplir el propósito y la función de guardar ese compromiso de pureza con el que nos llamó a participar de esta gloriosa herencia. Oro al Señor para que se despierte ese deseo en cada uno de los que somos parte de este propósito. Oro al Señor para que se despierte en nosotros el deseo de cumplir nuestra función sobre la tierra y colaborar con Dios en el plan de redención. Ahora que ya conoces que Dios te salvó, que Dios te dio un valor y que te puso en la tierra con un propósito, es para notificarte y hacerte saber que debemos preservar todo lo de Dios para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Sos la sal que en Cristo preserva y mantiene tu casa. Sos la sal que en Cristo mantiene tu barrio. Sos la sal que en Cristo mantiene una generación preparándose y preparando el camino para la venida de nuestro Señor. Y lo haremos y lo seguiremos haciendo, aunque eso nos cueste todo, porque estamos entendiendo lo que Dios nos llamó a hacer. Es por eso que todo lo que hacemos por el Señor, sea cantar, sea predicar, sea servir, adorar, todo esto que hacemos en Él preserva el testimonio de Jesús en la tierra hasta que Él venga, y eso no será menospreciado, eso no será pasado por alto. Por causa de preservar el testimonio de Jesús vas a ser recompensado. Cada acto en el Señor, por más mínimo que sea, recibirá justa retribución del Padre, porque lo hacemos para honrar al Hijo. Por eso mismo quiero agradecerte por tomarte este tiempo y escuchar este mensaje, y en verdad deseo que muchas bendiciones más
se manifiesten en tu vida a través de Él, porque en verdad nos amó desde el principio. Y este testimonio que Dios puso en tu vida de Jesús, que está creciendo cada día más, ese mismo testimonio es el que te va a llevar al día de Cristo. Ese mismo testimonio que está en ti acerca de Jesús es el mismo que va a estar trabajando en vos para preservarte, porque Cristo es la sal incorruptible. Cristo no se corrompe, y si Él está en nosotros, nosotros no seremos corrompidos por la humedad del mundo, sino que estaremos siendo de utilidad para esta tierra, no solamente para preservar, sino para testificar del Señor y ver cómo el plan de Dios se va cumpliendo. Así que quiero agradecerte por tomarte este tiempo y escuchar la palabra, y creo que el Señor te irá alumbrando cada día más en revelación, en sabiduría, a través de su palabra. Que este sea un tiempo de acercarnos al Señor Jesús cada vez más en intimidad en nuestro corazón, pero que lo podamos hacer a través de la palabra. Acercarnos a la palabra es acercarnos a Jesús, y es el testimonio. Cada vez que yo veo el testimonio de Jesús, siempre está conectado con el espíritu de la profecía, siempre está conectado con los mandamientos de Dios, y siempre está conectado con la palabra inmutable de Dios. Así que yo te animo a que puedas sumergirte en esta realidad de Dios, y que puedas creer que al acercarte a la palabra lo vas a contemplar a Él. Y lo único que nos queda una vez que lo contemplemos es adorarlo. Así que nos estamos entregando y nos estamos perdiendo en una vida de adoración al Señor, en donde los estamos viendo cada día más resplandecer. Dice su palabra que Él está sentado en su trono brillando, y todo esto nos está llevando en un camino a un tiempo del Señor. Así que bendigo a la iglesia, te bendigo, y creo que Dios traerá respuestas a tu vida y traerá aclaraciones en cosas que quizás no están claras, pero Dios ya nos está confirmando su palabra y nos estará llevando a la gloria que está próxima a ser revelada. Dios te bendiga.